Bueno, hermanos, la verdad que ha sido un tiempo hermoso de alabar al Señor. Y antes de comenzar, quisiera orar para pedirle al Señor esto mismo que cantábamos recién, que el Señor revele su gloria a través de su palabra, que el Señor nos edifique. Así que oremos. Señor, ¿a dónde más podremos ir? Señor, tu palabra es la única que tiene el poder para darnos vida. Tu Espíritu la utiliza, Señor. Tu palabra es la única que puede santificarnos hasta que todos confiesen que Cristo es Señor. Señor, hasta ese día necesitamos escuchar tu palabra y por la eternidad vamos a conocerte, vamos a estar en tu presencia, pero hoy necesitamos hacerlo a través de la predicación de tu palabra, a través de la lectura, del estudio de tu palabra. Por eso es que en este momento te rogamos, Dios, que utilices tu palabra. Dios, dame las palabras, las fuerzas para predicarla con claridad, que tu iglesia sea edificada, que aquellos que no te conocen puedan escuchar el Evangelio que puede salvarlos, Señor, porque tú tienes el poder para salvarlos. Cristo Jesús, amén. Muy bien, hermanos, acompáñenme por favor ¿a dónde? Filipenses, iban así, pero no. Hoy vamos a estar estudiando parte del Salmo 139. Yo quería que alguien diga fuerte Filipenses para poder decirle que no, que está equivocado, pero lamentablemente nadie lo hizo. Salmo 139, vamos a ver, si Dios lo permite, solo algunos versículos, hasta el versículo 12. Vamos a estudiar, si Dios lo permite, acerca de la omnipresencia de Dios, la omnipresencia de Dios. Ahora, lo cierto es que cuando pensamos en la presencia de una persona, normalmente podemos pensar que hay personas que a través de su presencia pueden surgir un impacto en nuestras vidas. Aquellos que estén enamorados y cuando recién se conocían, hoy también seguramente les pasa, pero cuando veían a la persona que los había cautivado, que los había atrapado y lo veían venir ya, el corazón empezaba a latir a un ritmo diferente. El corazón de algunos dejaba de latir inclusive. Cuando de repente uno estaba en el colegio y se estaba mandando una macana, me contaron que normalmente cuando venía el director, ¿qué pasaba? Ya, o salíamos corriendo o le dábamos lo que estábamos haciendo mal y se lo poníamos a nuestro compañero inocente. Cuando estamos en un lugar que tal vez es peligroso y vemos la presencia de algún personal de seguridad, respiramos un poco más, ¿no? Nos sentimos un poco más protegidos, nos sentimos aliviados. Podríamos continuar. La presencia de algunas personas en nuestra vida puede cambiar la situación, puede cambiar nuestro estado de ánimo, puede cambiar nuestra seguridad, nuestra felicidad inclusive. El tema es que nosotros como seres humanos somos seres finitos, somos seres limitados. Yo no puedo estar acá y estar en otro lugar a la vez. Para viajar, para estar acá hoy, viajamos ayer con Gama cerca de 400 kilómetros, frenamos cerca de 400 veces para cargar gas. Somos seres limitados, no podemos estar en todos lados. Ahora, la tecnología, gracias a Dios, achicó en alguna medida las distancias. Lo que antes hubiese tardado en venir hasta acá 2 días,
Ayer tardamos 1, por la cantidad de veces que paramos. A través de la tecnología también podemos estar, entre comillas, en otros lados. Lo hemos experimentado a lo largo de todo el año pasado con el Zoom, el bendito Zoom. La pandemia nos impidió estar reunidos. Sin embargo, a través de la tecnología pudimos estar en alguna manera juntos, pero eso no suple la presencia, no suple la realidad de la presencia. Y el único que puede estar y que está hoy aquí con nosotros, pero al mismo tiempo está con aquellos que se reúnen en otros lugares, pero al mismo tiempo está con aquellos que no se pueden reunir físicamente, pero que lo hacen a través de Zoom, por ejemplo. El único que está en todos lados es el Señor, omnipresente. La omnipresencia de Dios, hermanos, es una doctrina que debe maravillarnos, que debe llevarnos a la adoración, pero que también debe confortar nuestras almas, que también nos tiene que llenar de temor, de reverencia. Y hermanos, tenemos que entender que nos vamos a acercar, como cada vez que nos acercamos al conocimiento de Dios, debemos hacerlo con reverencia, debemos hacerlo con temor, pero también debemos hacerlo sabiendo que somos seres finitos, que somos seres limitados. Dios es infinito, nosotros no. Ahora, la verdad de la omnipresencia de Dios impacta de verdad la vida del hombre, impacta de una manera impresionante la vida del hombre. Cuando pensamos en los atributos de Dios, esas características que son solo de Dios, algunas tal vez podemos decir que son comunicables en cierta manera, su santidad, por ejemplo. Dios nos da de su santidad, Dios nos permite ser santos por medio de la obra de Cristo en la cruz. Pero hay otros atributos que no. Dijimos recién que nosotros somos finitos, que Dios es infinito. Algunos teólogos lo que hacen es agrupar los atributos de Dios de diferentes maneras. Algunos no se ponen de acuerdo de cómo agruparlos. Lo cierto es que la omnipresencia de Dios es el aspecto infinito de Dios en cuanto al espacio. Podemos decir que Dios es infinito en cuanto a tiempo, hablamos de eternidad. Podemos hablar que Dios es infinito en cuanto a conocimiento, Dios es omnisciente, Dios lo sabe todo. Pero Dios es infinito en espacio, Él no tiene límites. Dios no tiene límites. Nosotros tenemos límites, como dijimos antes, podemos estar hoy aquí y no en otro lugar. Pero Dios no tiene límites. Y es ante este conocimiento que el salmista no puede hacer otra cosa sino adorar a Dios, temer a Dios. Pero también vamos a ver alguna reacción normal del hombre, común en el hombre. Y primero vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 12. Y después vamos a identificar cuál es esta reacción. Dice la palabra de Dios, y leo en la Biblia de las Américas, la versión de las Américas. Dice: oh Señor, tú me has escudriñado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Tú escudriñas mi senda y mi descanso, y conoces bien todos mis caminos. Aún antes de que haya palabras en mi boca, he aquí, oh Señor, tú ya las sabes todas. Por detrás y por delante me has cercado, tu mano pusiste sobre mí. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es muy elevado, no lo puedo alcanzar. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, he aquí, allí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, allí estás tú.
Si tomo las alas del alba y si habito en lo más remoto del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Y si digo ciertamente las tinieblas me envolverán y la luz en torno mío será noche, ni aún las tinieblas son oscuras para ti. Y la noche brilla como el día. Las tinieblas y la luz son iguales para ti. El salmista, ante la inmensidad de Dios, ante la realidad de que Dios es infinito, infinito en conocimiento, como vimos en los primeros versículos, Dios sabe, aún antes de que nosotros digamos la palabra, de que la pensemos, Dios ya sabe lo que va a decir. Ante esta realidad, el salmista David se ve maravillado. Ahora, como dije recién, el salmista es David. Este es un salmo de David. No conocemos mucho acerca del contexto de este salmo. No sabemos exactamente si él estaba en persecución. No sabemos exactamente si los enemigos a los que se refiere más adelante, versículo 20, no sabemos si en ese momento lo estaban persiguiendo, si lo habían cercado. Sin embargo, sí sabemos que ante la realidad de la grandeza de Dios, el salmista desea huir. El hecho de que Dios conozca sus pensamientos lo tiene cercado, lo tiene rodeado. No puede pensar un segundo sin que Dios no sepa lo que él está pensando. El salmista no puede escapar de Dios. Sin embargo, en este recurso literario que utiliza, él intenta escapar de la grandeza de Dios. No es que David quiera huir porque no teme al Señor, porque no quiere saber nada con Dios, sino que ante la majestad, ante la grandeza de Dios, se siente abrumado, se siente rodeado, se siente avasallado por la grandeza de Dios. Ahora, hermanos, esta reacción que vemos reflejada en el salmista, en David, es la reacción normal del ser humano. Es la reacción común del ser humano, querer huir de Dios. Vamos a ver que esta es la reacción normal del hombre en primer lugar. Vamos a ver en segundo lugar que es imposible huir de Dios, porque Dios es omnipresente. En tercer lugar vamos a ver las implicaciones de no poder huir de Dios. Obviamente estas implicaciones van a ser diferentes para incrédulos, para aquellos que no quieren saber nada con Dios, para aquellos que realmente quieren huir de Dios, huyen de Dios, intentan huir de Dios. Sin embargo, para nosotros es una enorme bendición. Como dijimos recién, no conocemos el contexto exacto de este salmo, sin embargo sabemos que el salmista ante la inmensidad de Dios intenta huir, pero no puede. ¿Por qué? Porque Dios es omnipresente. Es omnipresente. Hablamos recién de que pensar en Dios como un ser infinito en cuanto al espacio nos lleva a pensar en la omnipresencia, pero también se relaciona a la inmensidad de Dios. Estos dos aspectos son similares, son parecidos, sin embargo tienen puntos de vista o focos diferentes. La inmensidad de Dios nos habla de su trascendencia, de que Él está por encima de todas las cosas. Él no está limitado por el espacio, Él está más allá de los límites de lo que nosotros podamos conocer. Inclusive el universo no puede contener la grandeza de Dios. Dios es el creador del universo, por lo tanto Él está por encima de todos los límites del universo. Sabemos o conocemos algunas cosas y sabemos que nadie ha conocido jamás ni conocerá los límites del universo. Pero el universo tiene límites.
Dios trasciende a todo lo creado. Dios es inmenso, pero también Dios es omnipresente. Esto quiere decir que Él está presente en todos lados, en todas partes. Dice Berkov, omnipresencia denota que a pesar de lo anterior, es decir, que Dios trasciende, Él hinche cada parte del espacio con su ser completo. Dios está en todos lados. Ahora, ¿por qué mencionamos la trascendencia y la omnipresencia? Si el estudio es acerca de la omnipresencia, porque tenemos que entender, hermanos, que ese Dios que es más allá de nuestros límites, ese Dios que cuando pensamos en el universo y nos maravillamos en que a nuestra forma de ver, o al menos en nuestro conocimiento, no tiene límites, el universo tiene límites, Dios no tiene límites. Sin embargo, ese Dios que no tiene límites es el Dios que está entre nosotros, que está con nosotros. La omnipresencia naturalmente relaciona a Dios con el universo donde otros seres están y cómo está presente en ellos, mientras que la inmensidad sobrepasa toda la creación y se extiende sin fin. Una definición de Wayne Grudem nos va a ayudar a entenderlo más claramente. Dice, Dios no tiene tamaño ni dimensiones especiales y está presente en todo punto en el espacio con todo su ser, y sin embargo Dios actúa en formas diferentes en diferentes lugares. Dios está en todos lados, sin embargo Él actúa de manera diferente en todos lados. Y ante este conocimiento, ante la realidad de la inmensidad de Dios, de la omnipresencia de Dios, de la infinitud de Dios, y ante la realidad de Dios, el hombre desea huir. Como dijimos antes, David, quien escribe este salmo, ante la realidad de la omnisciencia de Dios, de la inmensidad de Dios, en cuanto a su conocimiento, decide huir. Él se sentía acorralado, él se sentía sobrepasado. Versículos 5 y versículo 6. Y David utiliza estas expresiones poéticas para exaltar la omnipresencia de Dios. Como dijimos antes, esta es la realidad de todo ser humano. Juan capítulo 1, versículos 9 al 11 dice, existía la luz verdadera que, al venir al mundo, alumbra a todo hombre. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de él. El mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Hermanos, en un tiempo donde cuando el Señor creó, cuando el Señor hizo su obra creadora y creó a Adán y Eva, ellos se paseaban en el huerto de Edén. Sin embargo, cuando ellos pecaron, su primera reacción fue, ¿cuál? Huir. A partir de ahí, la presencia de Dios para el ser humano es una mala noticia. Podríamos decir, ¿no? Porque implica juicio, implica castigo. La luz de Dios refleja la pecaminosidad del hombre y por lo tanto es juicio. Todo ser humano quiere huir de la presencia de Dios porque Dios es santo y el hombre es pecador. Juan 3, 19 y 20 dice, y este es el juicio, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. El hombre huye de Dios. Tozer dice, Dios no está lejos en distancia, pero parece estarlo porque está lejos en carácter. Dios no está lejos
en distancia porque Él es omnipresente, pero está lejos en carácter. Él es diferente a los hombres porque el hombre ha pecado y Dios es santo. La Biblia tiene una palabra para esta incompatibilidad moral, esta diferencia espiritual entre Dios y el hombre. Se llama separación. El hombre está separado de Dios. No en distancia, porque Dios está en todos lados, pero sí en carácter. De hecho, esta frase o este concepto de separación es el concepto de santidad. Hay un libro que se llama El conocimiento del Dios Santo, donde Packer habla de todos los atributos de Dios, sin embargo lo titula de esa forma, El conocimiento del Dios Santo. ¿Por qué? Porque el carácter santo de Dios nos habla de que Él es completamente diferente, Él es otro. Está su creación y Dios, completamente separado. De ahí es que cuando en el Antiguo Testamento se santificaban los utensilios, las personas, eran apartados para el uso de Dios. Eran santificados, apartados. El hombre, lejos de Dios, el hombre en pecado, separados de Dios, huye de la presencia de Dios. Quiere huir de la presencia de Dios. Sin embargo, en segundo lugar vamos a ver que es imposible para el hombre escapar de Dios. Es imposible. Vamos a leer el versículo 7. Leemos desde el 6. Dice la palabra de Dios: tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, es muy elevado, no lo puedo alcanzar. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, he aquí, allí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, allí estás tú. Si tomo las alas del alba y si habito en lo más remoto del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Es imposible para el hombre huir de Dios. Estas preguntas en realidad se responden fácilmente con a ningún lado, ¿no? Preguntamos ¿a dónde? Bueno, a ningún lado. Pero el salmista presenta casos hipotéticos que son casos extremos que no se pueden alcanzar. Sabemos que el hombre llegó a la luna, aunque algunos piensan que es una conspiración. Bueno, lo cierto es que en aquellos tiempos no se pensaba en volar, pero hace algunos años tuvimos un presidente que nos ofreció un medio de transporte a través del cual desde cualquier parte de la Argentina podíamos ir hacia la estratosfera, ir a Mendoza, a Córdoba, a cualquier parte del mundo, si así lo quisiéramos. Si subo a los cielos, si me tomo ese transporte y voy lo más alto posible hasta donde alcance el combustible de ese transporte, años luz y años luz y años luz, bueno, allí estás tú. Allí estás tú. No podés escapar. Si querés ir lo más arriba, no podés escapar. Allí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, versículo 8. Sabemos que se conoce posiblemente más acerca de el espacio que de las profundidades de la tierra. Los elementos de medición no son tan, no han llegado tan profundo. Aún si tuviésemos la capacidad de llegar lo más profundo de la tierra, bueno, allí estás tú. Allí está Dios.
Si tomo las alas del alba y si habito en lo más remoto del mar, si voy hacia lo más lejos que puedo, del oriente, del occidente, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Ni para el sur, ni para el norte, ni para el oeste, ni para el este. Allí estás tú. No puedo escapar. Dios es omnipresente. Aún Dios está en aquellos lugares donde tal vez podemos decir que en realidad no son lugares. Si yo les digo que hoy tipo 5 de la mañana estuve en Miami, ustedes probablemente no me crean. Ahora, si yo les digo que soñé con que estuve en Miami, bueno, probablemente sí me crean. El punto es que el sueño no es un lugar físico, sin embargo es un lugar en el que Dios ha hablado en ciertas ocasiones a ciertas personas. Dios le habló en sueño a Salomón, 1 Reyes 3:5, y si bien no es un lugar físico, aún allí está Dios. No sabemos bien cómo funciona eso. No sabemos cómo es que Dios se reveló, mejor dicho, en aquel tiempo, en esas ocasiones específicas, pero aún ahí estaba Dios. Dios es omnipresente. Dios está en todos lados. 1 Reyes 8:27 dice: pero morará verdaderamente Dios sobre la tierra. He aquí los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener. Cuánto menos esta casa que yo he edificado. Los cielos de los cielos no lo pueden contener. Dios no está limitado ni es afectado por la materia. Dios no puede ser contenido ni en un frasco, ni en un templo, ni en todo el universo. Dios permea la materia. Ahora, Él no es todo. Mejor dicho, Él no está en todo. No es que si yo rompo este micrófono estoy rompiendo una parte de Dios, porque Dios permea la materia de una manera que obviamente no entendemos. Podemos hablar de ejemplos. Los teólogos han ideado un montón de ejemplos para que nosotros podamos comprender esto, pero no lo vamos a llegar a comprender jamás. Dios no es afectado por la materia. Él está en todos lados, pero Dios no es afectado por la materia. Nosotros, el pueblo de Dios, sus hijos, somos el templo del Espíritu de Dios. Sin embargo, cuando nosotros pecamos, no estamos afectando la santidad de Dios en el sentido de que lo estamos haciendo partícipe a Él. Estamos pecando contra Dios. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Sin embargo, Dios no se ve afectado en el sentido de participar. Sí se ve afectado, por supuesto, porque estamos ofendiendo su santidad. Versículo 12. Las tinieblas y la luz son iguales para Dios. Leemos el versículo 11. Si digo, ciertamente las tinieblas me envolverán y la luz en torno mío será noche. Y aún las tinieblas son oscuras para ti y la noche brilla como el día. Las tinieblas y la luz son iguales para ti. Dios no se ve afectado por la materia. No es que si nosotros apagamos la luz, listo, Dios no nos ve, entonces Él está, pero no nos ve. Esa es una actitud normal del ser humano, las tinieblas cuando quiere pecar. Por eso es que la noche, en líneas generales, es el lugar donde se cometen más delitos, donde se cometen más actos de infidelidad, de borrachera, etcétera, etcétera. Sin embargo, nada de eso surge efecto ante los ojos de Dios. Y Dios está presente en todos lados. Dios es omnipresente.
estas expresiones que vemos en el versículo 12. Ni aun las tinieblas son oscuras para ti, y la noche como el día, y las tinieblas y la luz son iguales para ti. Nos muestran que nada escapa al alcance de Dios. Nada escapa al alcance de Dios. Ahora, no es que Dios está presente, que Dios nos ve y que nosotros no podemos escapar a las manos de Dios, pero que Dios es un Dios que no le interesa, que Dios ve y es indiferente. Versículo 10 dice, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. El salmista se ve acorralado. El salmista ve la grandeza de Dios, se ve acorralado y vemos el carácter paciente de Dios trayendo al salmista. Vemos el carácter de Dios en su misericordia trayendo al ser humano a su presencia otra vez. Ante la grandeza de Dios, ante la realidad de su omnipresencia, el ser humano quiere huir, sin embargo, no puede huir. Pero Dios, en su omnipresencia, en su bondad, cuando el ser humano huye de Él, decide traerlo. Dijimos que el hombre quiere huir, que el hombre no puede huir, pero vamos a pensar en las implicaciones de no poder huir de Dios. ¿Qué implica esto para nosotros? Como dijimos, la definición de Wayne Grudem, Dios está presente en diferentes maneras, en diferentes lugares y actúa en forma diferente en lugares diferentes de su creación. Él actúa de manera diferente en lugares diferentes de la creación. Pensemos en esta presencia, podríamos decir, negativa para el ser humano. En Amós 9, del 1 al 4, Leo dice la palabra de Dios: vi al Señor de pie junto al altar y me dijo, golpea los capiteles y que se estremezcan los umbrales y rómpelos sobre la cabeza de todos. Entonces mataré a espada al resto de ellos. No habrá entre ellos fugitivo que huya, ni refugiado de ellos que escape. Aunque caben hasta el Seol, de allí los tomará mi mano, y aunque suban al cielo, de allí los haré bajar. Aunque se escondan en la cumbre del Carmelo, allí los buscaré y los tomaré. Aunque se oculten de mis ojos en el fondo del mar, allí ordenaré a la serpiente que los muerda. Aunque vayan al cautiverio delante de sus enemigos, allí ordenaré a la espada que los mate. Y pondré sobre ellos mis ojos para mal y no para bien. Estas palabras son terribles. Estas palabras para aquellos que reciben el juicio de Dios son terribles, porque no tienen escapatoria, no pueden huir de la presencia de Dios. Nadie jamás ha podido huir de la presencia de Dios. Nadie jamás pudo librarse del juicio de Dios y nadie jamás lo hará. Porque si Dios no estuviese en algún lugar, allí podríamos huir. Allí podría huir el ser humano. Sin embargo, Dios es omnipresente. Jeremías 23 y 24. ¿Soy yo un Dios de cerca?, declara el Señor, y no un Dios de lejos. ¿Podrá alguno esconderse en escondites de modo que yo no lo vea?, declara el Señor. ¿No lleno yo los cielos y la tierra? Si hoy delante del Señor estás en tus pecados, si hoy delante del Señor no has sido reconciliado por la sangre de Cristo, no vas a poder escapar jamás.
su ira está sobre vos y no hay ningún medio que puedas utilizar para huir de su presencia. Tarde o temprano, ya sea en poco tiempo, en tu juventud, en tu vejez, su mano va a estar sobre vos y se va a derramar su ira. Y no hay lugar físico a donde puedas escapar. Pero sí hay un lugar precioso al cual el hombre puede huir, que es a la presencia de Cristo, a la cruz del Calvario, la sangre derramada por el Cordero. Ese es el único lugar donde el pecador puede huir, donde puede ser recibido por el mismo Dios que tiene su mano de ira sobre él, pero que ha extendido su mano de gracia en la cruz para que todo aquel que crea en Cristo no se pierda. Dijimos que la presencia de Dios tiene las implicancias negativas para aquel que está enemistado con Dios. No puede escapar ni podrá hacerlo. Pero para aquellos que han sido reconciliados por medio de Cristo, las implicancias son hermosas, son, por supuesto que son positivas, son preciosas. Dios está cerca de la creación en Génesis capítulo 1 y 2, cuando Dios crea al universo. Vemos en Colosenses 1:16 que dice: porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes, autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Dios no realizó la creación a la distancia. Dios no se mantuvo distante de su creación. De hecho, hace unos momentos mencionábamos que Adán y Eva se paseaban por el huerto con el Señor. Dios creó, Dios sustenta la creación. Dice Gruden, es más, antes que Dios creara el universo no había materia ni material, de modo que tampoco había espacio. Sin embargo, Dios existía ya. ¿Dónde estaba Dios? Bueno, no estaba en un lugar que podríamos llamar un dónde, porque no había un dónde, ni había espacio, pero Dios ya era. Dios crea, Dios sustenta. Versículo 17 de Colosenses 1, y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Salmo 147, 8 y 9, el que cubre de nubes los cielos, el que provee lluvia para la tierra, el que hace brotar la hierba en los montes. Él da alimento al ganado y a la cría de los cuervos cuando chillan. Él está con su creación, Él está sustentando la creación. Él no es un Dios distante, si bien es omnipresente, Él está activamente con su creación. Él está sustentando todas las cosas. Dios está con su creación, pero también está con los justos. El Señor está cerca de los que invocan su nombre, de todos los que invocan su nombre de verdad. Salmo 145, 18. Juan Gruden dice, la vasta mayoría de las referencias bíblicas a la presencia de Dios son simplemente maneras más breves de afirmar que Él está presente para bendecir. La mayoría de las veces se utiliza este término de la presencia de Dios en este sentido de bendición. Cuando nosotros oramos y decimos, Señor, quédate con nosotros, no estamos pidiendo juicio, estamos pidiendo que el Señor nos guarde, nos bendiga, nos proteja. Cuando despedimos a alguien, decimos que el Señor te acompañe. Bueno, estamos pidiendo que esa persona sea guiada por Dios, cuidada, protegida, bendecida por el Señor. Pero Dios está en todas partes. Dios no se va.
Pero la presencia de Dios normalmente se utiliza en este sentido de bendición. Dios está con los justos. Pero hermanos, pensar que ese Dios inmenso, que ese Dios que creó los cielos y la tierra, que trasciende todo límite, también decide estar entre nosotros y con nosotros y habitar entre nosotros. Éxodo 29, 43, 46 dice: y me encontraré allí con los hijos de Israel. Por favor, piensen en la inmensidad de Dios. Piensen en la inmensidad de Dios y leamos este texto. Y me encontraré allí con los hijos de Israel. Y el lugar será santificado por mi gloria. Santificaré la tienda de reunión y el altar. También santificaré a Aarón y a sus hijos para que me sirvan como sacerdotes. Y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Y conocerán que yo soy el Señor su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para morar yo en medio de ellos. Yo soy el Señor su Dios. El Señor de la gloria decide habitar en un lugar tan diminuto en ese entonces como Israel. Dios que no es contenido por el universo, que trasciende los límites del universo, decide manifestar su presencia en un lugar específico a personas pecadoras. Nosotros hemos visto la gloria de Dios en Jesucristo. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Dios omnipresente decide hacerse carne en la persona de su Hijo Jesucristo. Dios decide morar entre nosotros. Dios decide hacer morada en su pueblo. Mateo 18:20 dice que donde están 2 o 3 reunidos en el nombre de Cristo, Él está allí. Ahora está hablando en el contexto de la disciplina en ese momento. Sin embargo, la realidad es que Dios, en la persona de Cristo, decide habitar entre nosotros. Y Cristo decide habitar entre nosotros y con nosotros y en nosotros hasta el fin del mundo. Mateo 28:19. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, Dios es un Dios infinito, Dios es inmenso, no podemos comprenderlo, no lo comprenderemos nunca porque nosotros somos todo lo opuesto, nosotros somos finitos. Sin embargo, ese Dios inmenso, ese Dios trascendente, decide hacerse cercano a nosotros. Dios decide habitar entre un pueblo pecador, pero Dios decide salvar de sus pecados a ese pueblo pecador para habitar en medio de ellos. Dios no habita, no tiene comunión con el pecado, y es por eso que en la persona de Jesucristo Él decide hacerse hombre, Dios hombre, la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo, viene a habitar entre nosotros. Jesucristo vivió como uno de nosotros, pero sin pecado. Él no pecó. Dios descendió a la tierra, tomó forma humana y sin pecado fue tratado y fue ofrecido como sacrificio perfecto por tus pecados y mis pecados. El Dios eterno, el Dios infinito,
que lo llena todo, que está en todos lados, decide en un momento específico de la historia estar en el peor lugar que cualquier humano jamás pudo estar. Muchos seres humanos fueron clavados en cruces. Muchos seres humanos fueron abofeteados. Muchos seres humanos fueron escupidos. Muchos seres humanos fueron humillados. Pero todos y cada uno de ellos fue por su propio pecado. Cada uno de ellos mereció eso y cada uno de ellos mereció mucho más, al infierno eterno. Sin embargo, Jesucristo, el único santo, el único que no tuvo pecado, se ofreció voluntariamente a ir a ese lugar específico de la tierra a morir por los pecados de su pueblo. Como dije antes, la presencia de Dios para los incrédulos, y si esa es tu condición hoy, la presencia de Dios es para juicio. Dios va a derramar su ira en el infierno. Ahora, Él derramó su ira sobre su Hijo en la cruz del Calvario, para que si vos te arrepentís de tus pecados y creés en el Evangelio, tengas vida eterna. No tenés por qué ir al infierno, porque Cristo ya pagó por los pecados. Te tenés que arrepentir, tenés que creer, tenés que confiar en el Evangelio para que la presencia de Dios se transforme en una buena noticia para vos. Ahora, hermanos, cuando pensamos en los atributos de Dios y cuando pensamos en la grandeza de Dios, sin duda tenemos que adorar. Sin duda tenemos que adorar. El hecho de no poder alcanzar este conocimiento, de no poder comprenderlo, no nos tiene que llevar a no intentarlo, a no desarrollarlo, a no ejercitarlo. Porque Dios se manifestó a través de su palabra y nosotros a través de su palabra podemos conocerlo y a través de su palabra podemos entender que Él es omnipresente. Por lo tanto debemos adorarlo, porque Él es santo, Él es completamente diferente a nosotros. No lo asemejemos a nosotros, adoremos al Señor. Jeremías 9, 23 y 24. Así dice el Señor: no se gloríe el sabio en su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza. Mas el que se gloríe, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor, que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. Hermanos, debemos adorar a nuestro Señor porque Él es omnipresente. Sin embargo, también a la luz de este salmo, leyendo los últimos versículos, vemos que el salmista se rinde en adoración, pero también necesita hacer un autoexamen, necesita examinar su corazón, porque Dios todo lo conoce, porque Dios todo lo sabe, porque Dios está en todos lados. Más adelante del Salmo, porque Dios es omnipotente. Y el salmista le pide a Dios: Dios, escudriñá mi corazón. Dios, escudriñá mi corazón. Probá mis pensamientos, probá mis inquietudes. Y examiná si hay camino de perversidad y guíame por el camino eterno. A la luz de la realidad de que el Señor es infinito, de que el Señor es omnipresente, debemos examinar nuestro corazón. Sin embargo, como dijimos al principio, la presencia de personas, de determinadas personas, causan ciertos efectos en nuestra vida. Ante el temor, la presencia de Dios debe ser la principal fuente de paz, de seguridad. La presencia de Dios debe darnos confianza, tranquilidad, seguridad, paz.
pero también debe fortalecernos, debe consolarnos. Cuando perdemos un ser querido, cuando sufrimos alguna pérdida o estamos en un tiempo de tristeza, de dolor, a veces solo basta con que una persona se acerque y esté con nosotros y llore con nosotros sin que diga una sola palabra. ¿Por qué? Porque es su presencia la que nos está confortando. Es su ánimo, su aliento. La presencia de Dios en nuestras vidas debe ir mucho más allá de eso. Debe ser la principal fuente de gozo. Debe llevarnos a temer al Señor también. Porque no hay lugar donde el Señor no vea lo que estamos viendo, no vea lo que estamos haciendo, no vea y no sepa lo que pensamos. La presencia de Dios es causa de gozo. La presencia de Dios es causa de fortaleza. Él nos conforta, Es causa de temor. Debemos temer ante la presencia de Dios. Debemos adorar a Dios porque Él es Dios, porque Él es infinito, porque Él es omnipresente. Vamos a orar a nuestro Dios. Señor, es casi impensado el hecho de que estemos hablando de ti. Señor, somos seres finitos, somos seres limitados, pero tu palabra revela con claridad tu carácter, tu persona, tu poder. Por eso es que, Señor, no hemos basado o no queremos basar nuestro conocimiento de ti en nuestras propias ideas, en nuestros propios razonamientos, porque sin duda, Señor, no es que existe posibilidades, es sin duda estaríamos ideando, estaríamos pensando en un Dios que no existe, en un Dios ideado a nuestra imagen y semejanza. Sin embargo, tú eres Dios. Gracias por revelarte a nosotros a través de tu palabra, a través de tu Espíritu, Señor, en nuestras vidas, a través de la persona de Jesucristo. Y, Señor, debemos adorar tu nombre porque tú eres Dios. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.